Vale, para hacer la canción de Campanitas o Estrellita, depende, cada uno la conoce de una manera, o Katagori Gorriak, bueno, en inglés Tintinea Pequeña Estrellita. Bueno, esta canción, que parece ser que es de origen francés o que está en toda Europa, hizo Mozart unas variaciones que siempre podemos escuchar sobre un tema popular francés. El original es para piano, pero hay varias versiones ya grabadas en YouTube con acordeón. Bueno, sonarlo muy sencillito, es solo el tema principal. Y utilizamos el do, re, mi, fa, sol, la que hemos estudiado en los pasos de... Y vamos a utilizar el 1, 2, 3 para el mi, fa, sol y la. En la mano izquierda, fa, sol, la, 3, 4 y 5 y do con el 1. Bueno, estudiamos siempre a manos separadas. Aquí lo único que hago es marcar un poquito cómo va a ser la mecánica de la canción. Hacemos 2 compases abriendo, 2 cerrando, se va a repetir. En el segundo sistema tenemos la segunda parte del sol, sol, fa, fa, mi, re, que haremos ahí los pasos, ¿vale? Entonces empezamos en la derecha, do, 1, fa, sol, la, ¿no? Pues sol con el 3, 4, sol, 3, soltamos, cambiamos el fuelle. Preparamos el paso de dedos, aunque no sea ligado, 3, 2, vale, eso se repetiría, entonces al repetir, cuando estoy tocando ese do, cuando voy a repetir, dejo la mano que caiga, ¿vale? Para tener ya preparado el fa, sol, la para la vuelta. Ahora abriendo, ya tengo el fa, sol, la preparado, suelto, cambio, preparo el paso, vuelvo a hacer lo mismo, bajo los dedos para la segunda parte tener el sol, sol, fa, fa. Abro el fuelle, preparo un poquito el paso, suelto, ahora puedo dejar caer o puedo estirar como quiera, pero yo bajaría los dos a la vez. Y nos piden en piano, pero podría ser esto, al principio lo podemos obviar los matices. Paso. Bueno, en todos estos pasos en realidad, como nos indica que no es legato, podemos hacer, si queremos, de arriba para abajo sin preparar. Entonces bajamos a la vez. Podemos hacer de las dos maneras, ¿vale? Ir así, barriendo la botonera. De esta manera tenemos el mi y el re, y simplemente bajando la mano tenemos el fa y el sol. En la mano izquierda exactamente lo mismo, pero con un dedo más, un número más alto. Fa, sol, la y este do. A veces, si no llegamos, la mano es pequeña, este do no llegamos bien, entonces muchas veces los alumnos pequeños hacen así con eso para afuera, pero luego los pasos son más difíciles. Entonces yo suelo decir mejor que este dedo, ya que solamente es uno el que está tocando ese do, con el dedo 2, ese dedo solamente, y aquí son 3, que los 3 estén cómodos y que ese se sacrifique un poco. Entonces, 4, 5, 4. Soltamos, cambiamos y ahora vamos para arriba los dos dedos, ¿vale? Como hemos dicho en la derecha, podría ser forzando un poquito el paso, pero como no es ligado, se nos hace mucho más sencillo, en la izquierda sobre todo, para arriba los dos dedos, pero el re también está colocado y el do. Se repetiría, entonces, mientras tengo este do, dejo caer a fa, sol, la, 3, 4 y 5. Etcétera. Luego, cuando voy a pasar a la segunda parte, pues como en la derecha, tengo el do, dejo caer, abro, sol con el 4, fa con el 3, para arriba los dos dedos, 4, 3. Suelto, cambio y dejo caer. Tengo que hacer todo eso. Re, suelto, cambio y dejo caer para abajo. Bueno, así llegaría hasta el re y la acabo. Puedo hacer fuertes y pianos o no hacerlos. Lo importante aquí es que tener claro que estamos en do, re, mi, en fa, sol, la. Como no es legato, podemos no preparar los pasos, sino que simplemente dejar pasar la mano de arriba a abajo. Y el fuelle siempre controlado. La posición adecuada, ¿vale? El acordeón y nosotros.